¿Sabías que más de 970 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de trastorno mental según la OMS y que casi 280 millones luchan específicamente contra la depresión? Esta condición no distingue edad, género ni país, y puede esconderse en hábitos tan sutiles que pasan desapercibidos hasta para quien los vive día a día. Lo más inquietante es que muchos de esos signos no se perciben como alarmantes, sino como simples cambios en la rutina. Pero lo que hoy te voy a revelar son 8 comportamientos que haces de manera inconsciente cuando estás deprimido, y que podrían estar enviándote señales silenciosas de que tu salud mental necesita atención inmediata. La depresión no es una moda ni una debilidad, es una de las condiciones de salud más extendidas en el planeta. De acuerdo con el Banco Mundial, la depresión se encuentra entre las principales causas de discapacidad global y tiene un impacto económico estimado en más de $1 billón al año en pérdida de productividad. Esto significa que no solo afecta a nivel personal y emocional, sino también a la sociedad en su conjunto. Lo complejo de la depresión es que no siempre se presenta con síntomas evidentes como tristeza profunda o llanto constante. En muchos casos, sus señales son comportamientos automáticos, hábitos cotidianos o reacciones emocionales que parecen inofensivas pero que, en realidad, son un reflejo de un desequilibrio interno. Según el National Institute of Mental Health, más del 60% de las personas con depresión leve a moderada no buscan ayuda médica porque no identifican sus síntomas como un problema clínico. Este video no busca reemplazar una consulta profesional. Su propósito es educativo y de concientización. Si reconoces algunos de los patrones que vamos a explorar, el siguiente paso recomendado es buscar el acompañamiento de un profesional de la salud mental, ya que la depresión es tratable y la intervención temprana puede marcar una enorme diferencia en la calidad de vida. Hoy hablaremos de esas 8 conductas inconscientes que podrían estar diciéndote que algo no anda bien en tu estado emocional. Las revelaremos una a una, con respaldo en estudios científicos y estadísticas globales, para que no solo las entiendas, sino también para que aprendas a reconocerlas en ti o en alguien cercano. Cada punto que exploraremos será una pieza del rompecabezas que compone la depresión silenciosa, esa que no grita ni se nota de inmediato, pero que afecta la manera en que piensas, reaccionas, duermes, comes y hasta en cómo decides cada aspecto de tu vida diaria. Así que presta atención, porque lo que descubrirás en este video puede darte las herramientas para identificar señales ocultas de depresión, aumentar tu conciencia y, sobre todo, abrir la puerta hacia una recuperación más consciente y compasiva. ¿Quieres socializar constantemente? Aunque la mayoría de las personas asocian la depresión con aislamiento y soledad, la realidad es que en algunos casos ocurre lo contrario. Un deseo excesivo de estar rodeado de gente. Según el psicólogo clínico Stephen Burglass, citado en diversas investigaciones sobre salud mental, algunas personas con depresión pueden buscar compañía de manera compulsiva para evitar enfrentarse a la incomodidad de su mundo interior. Lo interesante es que, en lugar de tratarse de un gusto genuino por socializar, este impulso responde a un mecanismo de defensa inconsciente, llenar el vacío emocional con estímulos externos. Un estudio publicado en la revista Psychiatry Research de 2022 demostró que las personas con síntomas depresivos tienden a aumentar la frecuencia de interacciones sociales superficiales, pero no necesariamente logran vínculos profundos que reduzcan su malestar. Esto significa que puedes pasar todo el día rodeado de gente y aún así sentirte solo al llegar a casa. Este patrón puede llevar a lo que los expertos llaman hiperconexión emocional compensatoria. Se busca la validación constante, la risa ajena o la distracción externa como un escudo contra los pensamientos negativos. El problema es que, al depender de factores externos, la persona nunca aprende a procesar sus emociones internas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud señala que el 35% de las personas diagnosticadas con depresión desarrollan patrones de evasión, entre ellos la hiperactividad social, como una forma de negar o disfrazar el problema real. Este tipo de conducta también puede generar agotamiento, ya que el esfuerzo por mantener la máscara social desgasta tanto como el aislamiento. El riesgo aquí no es solo la fatiga emocional, sino también la posibilidad de que el entorno normalice este exceso de socialización como ser extrovertido, cuando en realidad puede ser un grito silencioso de ayuda. Te aíslas. En el extremo opuesto, el aislamiento social es uno de los síntomas más visibles y estudiados de la depresión. De acuerdo con un metaanálisis publicado en The Lancet Psychiatry en 2021, más del 62% de las personas con depresión reportaron una reducción drástica en sus interacciones sociales durante los primeros meses de su diagnóstico. A diferencia de la hiperactividad social, el aislamiento no busca llenar el vacío, sino esconderlo. La persona comienza a cancelar planes, evita contestar mensajes, inventa excusas para no salir y, en casos más avanzados, puede dejar de interactuar incluso con familiares cercanos. Este comportamiento no es simplemente ser antisocial, se trata de un proceso inconsciente en el que el cerebro busca reducir estímulos para evitar el dolor emocional.
Lo preocupante es que este aislamiento crea un círculo vicioso: cuanto más te apartas, menos apoyo emocional recibes, y cuanto menos apoyo tienes, más profunda puede volverse la depresión. Según datos de la Harvard Medical School, las personas que se aíslan tienen un 50% más de riesgo de experimentar episodios depresivos prolongados, y este aislamiento puede duplicar la probabilidad de recaída incluso después de iniciar tratamiento. Además, el aislamiento tiene consecuencias físicas. Estudios de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, han demostrado que la soledad prolongada activa los mismos receptores en el cerebro que el dolor físico, generando inflamación crónica en el organismo y aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 29%. Es decir, la depresión no solo afecta la mente, sino que el aislamiento puede literalmente enfermar el cuerpo. Lo paradójico es que muchas personas creen que descansar de los demás es autocuidado, cuando en realidad, en contextos depresivos, este retiro social prolongado puede ser una señal de alarma crítica. Un informe de Eurostat de 2024 reveló que casi 1 de cada 4 jóvenes europeos entre 18 y 29 años experimentó síntomas de depresión o ansiedad durante los últimos 2 años, y el aislamiento social fue el detonante más común. Este dato no es exclusivo de Europa. En América Latina, según la OPS, los episodios de soledad extrema aumentaron un 30% después de la pandemia, afectando sobre todo a adolescentes y adultos jóvenes. Expresas emociones inapropiadas. ¿Te ha pasado que en medio de una situación seria te sorprendes riendo sin control, o que una pequeña noticia te provoca una tristeza desmedida? Estos episodios no siempre son falta de empatía o inmadurez, pueden ser señales de depresión. Existe un fenómeno llamado alexitimia, un trastorno asociado a la depresión en el que las personas tienen dificultades para identificar, expresar y regular sus emociones. Según un estudio publicado en Frontiers in Psychology 2023, hasta un 46% de las personas con depresión presentan síntomas de alexitimia, lo que significa que no logran alinear lo que sienten con lo que sucede a su alrededor. El resultado: emociones expresadas de manera inadecuada o desproporcionada. Por ejemplo, puedes llorar en exceso ante una situación mínima o, por el contrario, mostrar una inexplicable falta de emoción frente a una pérdida significativa. Esta desconexión genera confusión tanto en quien la experimenta como en quienes lo rodean. Este fenómeno tiene raíces neurológicas. Investigaciones con resonancia magnética funcional han demostrado que la depresión altera el funcionamiento de la amígdala y la corteza prefrontal, regiones encargadas de procesar y modular las emociones. Cuando estas áreas no se comunican correctamente, las reacciones emocionales se vuelven erráticas, exageradas o inadecuadas. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud indica que las alteraciones en la regulación emocional incrementan en un 65% el riesgo de conflictos interpersonales en personas con depresión, lo que a su vez empeora la sensación de aislamiento y baja autoestima. Reaccionas intensamente. Si alguna vez te has sentido al límite por cosas que antes no te afectaban, un tráfico ligero, una demora en un mensaje, un comentario sin importancia, podrías estar frente a otro signo de depresión: la hiperreactividad emocional. Las personas con depresión suelen cargar con altos niveles de dolor interno. Ese dolor no siempre se manifiesta en tristeza, muchas veces se traduce en irritabilidad, enojo o frustración desproporcionada. Según la Mayo Clinic, alrededor del 40% de los adultos con depresión clínica reportan episodios de irritabilidad intensa, que aparecen incluso en situaciones menores. Este tipo de reacciones no son simples malos humores. Se originan en la dificultad del cerebro deprimido para regular neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que actúan como moduladores del estado de ánimo. Cuando estos químicos están en desequilibrio, la tolerancia al estrés se reduce drásticamente, provocando que la persona explote ante estímulos mínimos. Un estudio de la Universidad de Cambridge 2021 encontró que la reactividad excesiva en personas con depresión está asociada a un 60% mayor de riesgo de deterioro en las relaciones familiares y laborales, lo que evidencia el costo social de este síntoma. Este tipo de comportamiento también puede tener consecuencias físicas. La American Heart Association ha advertido que las personas con depresión que experimentan episodios de ira frecuente tienen un 20% más de riesgo de sufrir hipertensión arterial y un 25% más de riesgo de eventos cardiovasculares. Lo inquietante es que muchos de estos estallidos pasan inadvertidos, porque la persona los justifica con frases como "siempre he sido impaciente" o "soy de carácter fuerte". Sin embargo, la diferencia clave es que, bajo un episodio depresivo, la reacción deja de estar bajo control consciente. Reconocer que estas explosiones emocionales no son parte de tu personalidad, sino posibles señales de depresión, puede ayudarte a cambiar la perspectiva. No eres alguien irritable por naturaleza, sino alguien que está lidiando con un estado emocional desbordado que necesita atención.
Un informe de la World Mental Health Survey Initiative, WMSI, que abarca más de 24 países, reveló que 1 de cada 5 personas con depresión reporta reacciones emocionales intensas e incontrolables como uno de sus síntomas principales. Este hallazgo rompe con la idea de que la depresión siempre luce como tristeza pasiva, en muchos casos se manifiesta como rabia, frustración o estallidos emocionales. Tu horario de sueño sigue cambiando. Uno de los indicadores más claros y, a la vez, más invisibles de la depresión es la alteración en el ciclo de sueño. Esto puede manifestarse de dos formas opuestas: hipersomnia, dormir demasiado, o insomnio, dormir muy poco. Ambas condiciones son igualmente dañinas. Según la Fundación Nacional del Sueño, National Sleep Foundation, hasta un 75% de las personas con depresión reportan trastornos de sueño, lo que convierte a este síntoma en uno de los más frecuentes y clínicamente relevantes. El problema es que la mayoría de quienes lo padecen no lo reconocen como señal de depresión. Muchos atribuyen el insomnio al estrés del trabajo o el exceso de sueño al cansancio acumulado. Sin embargo, la depresión interfiere directamente en los ritmos circadianos, el reloj biológico que regula el sueño y la vigilia. Estudios con electroencefalogramas han mostrado que las personas con depresión profunda presentan interrupciones en la fase REM, la etapa del sueño en la que se consolidan los recuerdos y se regula el equilibrio emocional. Dormir demasiado o dormir poco no es solo una molestia, afecta la memoria, la concentración y la capacidad de tomar decisiones. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, quienes tienen depresión y padecen insomnio tienen un deterioro funcional un 67% mayor que quienes no presentan este síntoma. Y en el caso de la hipersomnia, el riesgo de recaídas depresivas aumenta hasta en un 40% después de iniciar un tratamiento, porque el sueño excesivo puede mantener la fatiga crónica. Además, la relación entre sueño y depresión es bidireccional. La falta de sueño agrava la depresión y la depresión empeora la calidad del sueño. Es un círculo vicioso que, si no se atiende, puede volverse crónico. En 2024, un informe de la European Sleep Research Society destacó que los adolescentes con patrones de sueño inestables tenían un 70% más de probabilidad de desarrollar síntomas depresivos en comparación con quienes mantenían horarios regulares. Esto subraya la importancia de ver el descanso no como un lujo, sino como un pilar de la salud mental. Dormir demasiado, quedarse despierto hasta la madrugada o experimentar cambios constantes en el horario de descanso no siempre son simples hábitos, pueden ser un reflejo de una mente que lucha en silencio contra la depresión. Te cansas fácilmente. Otro signo que suele pasarse por alto es la fatiga persistente. No hablamos de un cansancio normal después de un día intenso, sino de una sensación de agotamiento que no desaparece aunque hayas dormido lo suficiente. La depresión provoca cambios bioquímicos en el cerebro que afectan la producción de energía en el organismo. Investigaciones de la Universidad de Copenhague demostraron que los pacientes con depresión muestran niveles más bajos de actividad mitocondrial, lo que significa que sus células producen menos energía. Esto se traduce en cansancio físico y mental constante. Según la revista médica JAMA Psychiatry, más del 90% de los pacientes con depresión mayor reportan fatiga como uno de sus síntomas principales, y en un 33% de los casos, este cansancio persiste incluso después de la remisión de los síntomas depresivos más evidentes. El problema es que la fatiga crónica limita las funciones más básicas, desde concentrarse en el trabajo hasta mantener una conversación. Esto alimenta la frustración personal y puede llevar a la sensación de inutilidad o fracaso, reforzando el ciclo depresivo. La Organización Panamericana de la Salud señala que la fatiga ligada a la depresión reduce en un 55% la productividad laboral y aumenta en un 32% el ausentismo escolar y universitario. Pero más allá del rendimiento, lo realmente alarmante es cómo esta sensación de cansancio constante le roba a la persona el disfrute de actividades que antes le generaban placer. Por ejemplo, alguien que antes disfrutaba leer, hacer ejercicio o salir a caminar puede empezar a evitarlas porque el cuerpo simplemente no responde. No se trata de falta de voluntad, sino de un estado fisiológico y psicológico alterado. Además, la fatiga no es solo física. Existe también la fatiga cognitiva, una especie de niebla mental que dificulta recordar cosas simples, tomar decisiones rápidas o procesar información. Esto refuerza la indecisión y la autocrítica, otros elementos clave de la depresión. Un estudio global de la World Sleep Society reveló que más de 300 millones de personas en el mundo sufren insomnio relacionado con depresión, mientras que otros 200 millones presentan hipersomnia como síntoma. Lo sorprendente es que ambos extremos están aumentando entre la población joven, especialmente en países latinoamericanos, donde el uso excesivo de pantallas y la inestabilidad laboral están agravando la salud mental. Tu apetito ha cambiado. Un cambio repentino o sostenido en el apetito es uno de los síntomas más claros y, al mismo tiempo, más ignorados de la depresión.
Puede manifestarse en dos direcciones opuestas, comer mucho más de lo habitual o perder casi por completo el interés por la comida. Según un estudio publicado en Appetite Journal, hasta un 48% de las personas con depresión reportan cambios significativos en sus hábitos alimenticios durante los primeros 6 meses de un episodio depresivo. Para algunos, la comida se convierte en una especie de refugio emocional. Esto se conoce como alimentación emocional, ingerir alimentos ricos en azúcares o grasas para compensar la falta de serotonina en el cerebro. De hecho, investigaciones de la Universidad de Harvard confirmaron que la depresión altera la producción de serotonina, lo que puede aumentar el deseo de consumir carbohidratos y dulces. El problema es que esta satisfacción es momentánea y suele ir seguida de culpa, lo que refuerza el ciclo depresivo. Por otro lado, en muchos pacientes ocurre lo contrario, la pérdida de apetito. La depresión afecta regiones cerebrales como el hipotálamo, responsables de regular la sensación de hambre. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 35% de los pacientes con depresión moderada a severa experimentan anorexia parcial o total, lo que puede derivar en pérdida de peso peligrosa y deficiencias nutricionales. Estos cambios no solo alteran la salud física, también impactan en la autoestima. Comer compulsivamente puede generar aumento de peso, lo que incrementa la insatisfacción corporal, mientras que la falta de alimentación adecuada deteriora la energía y la vitalidad. Ambos extremos se convierten en gasolina para la depresión. El European Journal of Clinical Nutrition advirtió en 2023 que las variaciones drásticas en la dieta durante un episodio depresivo aumentan en un 58% el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas como diabetes tipo 2 o hipertensión. Es decir, lo que comienza como un síntoma psicológico puede transformarse en un problema físico de gran magnitud. Eres indeciso. El último signo que vamos a explorar quizá parezca menos visible, pero es profundamente debilitante, la dificultad para tomar decisiones. La depresión afecta la corteza prefrontal, la región del cerebro encargada de la planificación, la concentración y la toma de decisiones. Cuando esta área se ve comprometida, incluso las elecciones más simples, como qué ropa ponerse, qué comer o qué mensaje responder, pueden convertirse en un desafío abrumador. Según un artículo publicado en The Guardian y respaldado por datos de la Royal College of Psychiatrists, más del 50% de las personas con depresión clínica reportan indecisión crónica, una sensación constante de bloqueo mental que ralentiza su vida diaria. Esta dificultad no es flojera ni falta de interés. Es el resultado de un proceso cognitivo alterado. Investigaciones de la Universidad de Stanford encontraron que la depresión disminuye la actividad en el circuito de recompensa del cerebro, lo que hace que las decisiones pierdan su atractivo y se perciban como riesgos innecesarios. El paciente no siente motivación porque su cerebro ya no responde de la misma forma a los estímulos que antes generaban placer o certeza. Además, la indecisión no solo se da en lo cotidiano. También afecta decisiones más grandes, aceptar un trabajo, iniciar o terminar una relación, elegir un tratamiento médico. Esta parálisis decisional puede generar oportunidades perdidas y aumentar la autocrítica. El resultado es un círculo vicioso, la persona no decide, se culpa por no decidir y, al culparse, se hunde más en la depresión. Un estudio global publicado en World Psychiatry demostró que la indecisión es uno de los predictores más fuertes de recaídas depresivas en pacientes que ya habían sido tratados. De prolongar la recuperación. Lo más importante es entender que esta indecisión no define a la persona. No es una debilidad de carácter, sino un reflejo de que el cerebro está bajo el impacto de la depresión y necesita acompañamiento profesional para recuperar claridad y confianza. La depresión no es simplemente un estado pasajero de tristeza, ni un obstáculo menor que se supera con fuerza de voluntad. Es una condición compleja que afecta simultáneamente la mente, el cuerpo y la vida social de quienes la padecen. Los 8 comportamientos que exploramos, desde los cambios en el sueño y el apetito, hasta la indecisión y el aislamiento, son expresiones silenciosas de un trastorno que, si no se reconoce a tiempo, puede escalar hasta consecuencias devastadoras. Pero aquí está el dato que necesitamos mirar con atención. Según el World Mental Health Report 2024 de la OMS, la depresión ya no solo es la principal causa de discapacidad en el mundo. Ahora se estima que 1 de cada 4 personas experimentará un episodio depresivo clínico antes de cumplir 75 años. Esto significa que la depresión dejó de ser algo que le pasa a otros para convertirse en una experiencia casi universal en nuestra generación. Aún más alarmante, la International Labour Organization reportó en 2025 que la depresión y la ansiedad le cuestan a la economía global más de $1 billón al año en productividad perdida. No estamos hablando únicamente de un problema personal, sino de un fenómeno que está moldeando el futuro del trabajo, la innovación y el bienestar social a escala mundial. La buena noticia es que existe salida.
En los últimos 2 años, estudios del National Institute of Mental Health han demostrado que el tratamiento temprano combinado, es decir, terapia psicológica junto con acompañamiento médico, puede reducir en más de un 65% la duración e intensidad de los episodios depresivos. Y aquí radica lo crucial: la depresión, aunque poderosa, es tratable. Reconocer los signos es el primer paso para buscar ayuda, y cada minuto de conciencia que generemos puede salvar una vida. Si alguno de estos 8 comportamientos resuena contigo, no lo ignores. La depresión no define quién eres, pero sí puede limitar quién puedes llegar a ser si no le prestas atención. Hablar, informarse y buscar ayuda profesional es un acto de valentía, no de debilidad. Gracias por quedarte hasta el final.